Hola, muy buenos días, bienvenidos a En Contexto, un programa más. Empezamos la última semana de noviembre, hoy 25 de noviembre, además un día importante, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es parte de lo que les vamos a estar conversando hoy en unos minutos. Bienvenidos también a todos los que nos escuchan a través de 92.3 FM, también los que nos siguen a través de nuestras plataformas de redes sociales, nuestra plataforma digital extraradiocr.com y también a todos los que están a través de la señal de Canal 42. Buenos días y vamos a empezar de una vez con este tema que les planteamos al inicio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. En Costa Rica, al igual que en muchas partes del mundo, la violencia de género sigue siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Según las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia física o sexual en algún momento de su vida, y muchas veces este problema ocurre en el hogar, donde deberían sentirse más seguras. Hoy reflexionamos sobre cómo nuestro país se enfrenta a este desafío, cuáles son las acciones que se están tomando. Para ello nos acompaña aquí en cabina Amanda Segura, abogada penalista experta en violencia de género. Buenos días, Amanda, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted. Y también ya tenemos, si nos confirman en cabina, en sintonía vía Zoom, a Larisa Arroyo, abogada experta en derechos humanos, igualdad e inclusión. Buenos días, Larisa. A ver, tenemos unos problemitas todavía con el audio, vamos a estar pendientes apenas nos indiquen en cabina que podamos sumarla a ella también a la conversación, pero bueno, vamos a ir iniciando. Hoy salía, por ejemplo, una información que daba a conocer Naciones Unidas. Decía, al menos 85,000 mujeres adultas y jóvenes fueron asesinadas de forma intencionada en el mundo en el 2023, según cifras, publicadas por las Naciones Unidas. Un nivel alarmante de muertes que podían haber sido evitadas. Hablamos de este tema, Amanda, y es que siempre es complicado por cómo se aborda y porque creemos que lo tenemos interiorizado y tenemos claro qué es la violencia de género, pero resulta que luego vemos acciones y vemos, pues, este año para nosotros en particular, así como los anteriores, hemos visto casos muy dolorosos, muy tristes, muy lamentables, y nos preguntamos, ¿podemos evitarlos? Tenemos información, somos conscientes de qué es la violencia de género, pero sin embargo siguen ocurriendo y es todavía parte o está muy arraigado en nuestra cultura. Sí, claro. Bueno, incluso podríamos poner en tela de duda qué tanto sabemos que es violencia y qué no. Porque, por ejemplo, las estadísticas que vos estás dando, así como otras que vos ves, ninguna empata entre otra. Cada agencia de Naciones Unidas tiene un número, después vos ves una organización internacional tiene un número, las hay una gente que está buscando un tratado internacional que también da datos diferentes, o incluso en Costa Rica, que hemos tenido uno de la UCR que había sacado, creo que hace como unos 10 años más o menos, que decía que casi el 90% de las mujeres habían sufrido violencia sexual. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos si, por ejemplo, cuando salió la ley de acoso sexual callejero, la gente no sabía que si a una la tocaban en la calle era delito? Y era delito desde como 1920. Entonces, sí es importante saber que, primero, saber cuáles son las violencias para poder identificarlas y no creer, porque muchas veces nos hacen creer las personas violentas, sobre todo en una relación de pareja, que estamos como locas, que nos lo estamos inventando, que somos exagerados. Entonces, el poder identificarlo y poderlo decir y tratar en público es importante. ¿Cómo empezar por ahí? Porque muchas veces hablamos de datos, de cifras, hablamos también de violencia de género. Empezar a entender o partir de la base de lo más sencillo, que es la violencia de género, y luego eso cómo se divide, porque abordabas un punto muy importante, hay diferentes tipos de violencia. Sí, claro, vamos a ver, yo tengo un concepto propio, después de muchas investigaciones en las que he trabajado, que estoy buscando en este mismo instante, porque no me lo recuerdo así a 100%, aquí está, digamos. Lo que, digamos, la violencia contra las mujeres es la sombrilla grande. O sea, ahí puede haber violencia sexual, violencia psicológica, puede haber violencia económica,
puede haber violencia física, puede haber violencia política, hay una diversidad enorme, violencia ginecobstétrica. Entonces es básicamente cualquier conducta violenta contra mujeres o niñas, por serlo, y la conducta puede tener o no efectos dañinos, porque muchas veces nos dicen, es que tiene que hacerle daño. ¿Y por qué? Porque yo me tengo que aguantar eso si me haga o no daño directo por mis condiciones particulares. Y después que causa o no hace sufrimiento sobre la persona, pero tiene potencial de causarlo. Y además es una violación de derechos humanos, como ahora probablemente Larisa nos va a contar. Y también es básicamente una parte de una desigualdad estructural y relaciones de poder. O sea, que históricamente las mujeres hemos tenido un rol que se considera subordinado, más de lo casero y tal, y el que las mujeres estemos ya en la escena pública, lamentablemente no favorece a muchas personas. Y después no tiene que ver por una cuestión biológica, sino que es una cuestión cultural, como vos decías ahora al inicio, y también como te mencionaba, puede ser física, sexual, psicológica, patrimonial, incluso religiosa, porque muchas veces se utiliza para manipular a alguna pareja, o incluso ya no se tiene que entender solo en el contexto de pareja, como lamentablemente no lo entiende la ley. Sí, es que específicamente esto, y yo creo que también hablas de algo muy importante, es las relaciones de poder y cómo hemos entendido el poder, ¿verdad? Históricamente, quiénes tienen el poder y desde ahí cómo las mujeres nos posicionamos, ¿verdad? Incluso hay un miedo a ostentar ese poder o pensar que culturalmente lo tienen que tener, y lo vemos en la realidad también. Basta echar una mirada a los trabajos, por ejemplo, quiénes son los que ocupan mayoritariamente los cargos de jefatura, quiénes son los que están en las cabezas, en los más altos rangos, pero cómo esto, ¿verdad?, de nuestra sociedad, o desde devolviéndonos a nuestra formación más básica, ¿por qué no nos hablan de esto? ¿Por qué tenemos, digamos, que llegar a una relación donde las mujeres tengamos que vivir estos ciclos de violencia para lograr o empezar a entender que existe la violencia de género? Claro, vamos a ver, es que efectivamente está culturalmente arraigado, pero que esté culturalmente arraigado no significa que esté bien. Entonces ese cambio cultural se ha ido paso a paso. Las abuelas de nosotros no pudieron votar cuando nacieron, por ejemplo, y ahora sí, pero son cosas que imagínense que están vivas. O sea, que las mujeres que usualmente las abuelas, bisabuelas de la gente, no pudieron votar cuando nacieron, digamos. Entonces ese cambio cultural va de a poco, pero ese cambio cultural usualmente lo han venido empujando los movimientos feministas y algunas personas aliadas en algunas estructuras de poder. Por ejemplo, algunas personas en la asamblea, algunas personas de prensa, algunas personas en puestos de decisión y demás. Pero el Estado ahora se queda absolutamente corto. Tenemos un INAMU que realmente está invisible básicamente. Muchísima gente valiosa se ha ido de la institución. Tenemos también, me parece a mí, como una normalización de ya saber que cada semana vemos que una muchacha desaparece, y que todo el mundo ya asume que va a estar muerta, pero también tenemos al mismo tiempo gente diciendo, sí, pero es que, ¿y ella qué andaba haciendo? Y ella que nadie la tiene de fácil, o porque se le ocurre trabajar de noche, o mil cosas, ¿verdad? Entonces, el ir cambiando esas cosas, que alguna gente le llama micromachismos, que yo difiero, va cambiando la forma de pensar incluso. Sí, bueno, me indican que ya tenemos incorporada a Larisa Arroyo, abogada experta en derechos humanos, igualdad e inclusión. Buenos días, Larisa, y bienvenida a esta conversación. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Estamos, y supongo que también estás sintonizándonos y un poco por donde ha ido la conversación, pero empezar tal vez aquí, ¿cómo y cuál es el papel que le toca o que le corresponde al Estado? Porque si bien es cierto, no es únicamente del Estado, aquí hay una cuestión cultural, aquí hay una parte de trabajar nosotros como personas, el concepto que está arraigado, que es el patriarcado, que hemos vivido desde momentos muy atrás de la historia. Pero empezar
por entender cómo estamos evaluando o cómo estamos aplicando como Estado estas políticas. Ya bien Amanda nos decía, bueno, qué está pasando con alguien que tiene un rol tan importante como es el Instituto Nacional de las Mujeres, pero bueno, hay incluso más allá. Larisa, ¿cómo podríamos evaluar todo lo que estamos haciendo respecto a las acciones que nos corresponden como país para afrontar la violencia de género? Bueno, la respuesta es muy mal, porque claramente se ha venido siendo que está funcionando, ¿verdad? Y eso significa necesariamente que tenemos que pensar en otras cosas que hacer para poder justamente atender, ¿verdad?, esta problemática. Ahora, yo quiero ser muy enfática en algo. Tenemos que recordar que el Estado costarricense es el principal responsable de tomar acciones para prevenir la violencia y también para atender y, por supuesto, para evitar la impunidad. No obstante, tenemos otras factorías que son importantes, incluyendo la sociedad, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando hablamos del tema de violencia, pareciera que se nos olvida que no podemos hacer una sola cosa. El problema no es solo las medidas cautelares, el problema no es solo la policía, el problema no es, ¿verdad? Estamos hablando de todo un sistema, ¿verdad?, que está diseñado para reproducir una y otra vez en todos los ámbitos y en contra de todas las mujeres la violencia basada en género. Entonces, eso significa que si tenemos una problemática de esta magnitud, pues entonces tenemos que tomar diferentes acciones en diferentes momentos, de diferentes formas para poder hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, y bien es cierto, el INAMU tiene la rectoría en esta materia, no es el único ente responsable. Tenemos el MEC, tenemos el PANI, tenemos el IMA, tenemos las universidades nacionales, ¿verdad? Entonces, realmente aquí tenemos que empezarnos a enfocar qué está haciendo cada entidad, cada institución, cada persona, cada familia para poder justamente tomar conciencia de eso. Ahora sí, ¿quién tiene que liderar este espacio? Bueno, el Estado, que tiene los recursos y en principio tiene que tener el conocimiento, además de la responsabilidad jurídica. Que bueno, no me voy a extender porque no hay mucho tiempo, pero nada más quiero recordarles de las recomendaciones que nos ha dado el Comité CEDAW en los últimos años, particularmente el ciclo del año pasado, y las recomendaciones que vinieron del examen periódico universal del 11 de noviembre, el documento formal. Lo voy a dejar ahí para pasarle también la palabra a Amanda, pero sí me gustaría que eventualmente abarquemos. Claro, sí. Yo coincido con Lari, en realidad, porque al fin y al cabo es como las patas de una mesa. Usted puede decir, bueno, existe una cuestión de legislación, existe una cuestión de rol comunicativo del Estado, que en ese momento lo que hace más bien es legitimar la violencia. Después se tienen el resto de instituciones que incluso eliminar las ayudas sociales en este país, como lo ha hecho este gobierno, lo que hace es profundizar la pobreza, que ayuda a vulnerabilizar a muchas mujeres, por ejemplo. Entonces, y el Poder Judicial es un tema enorme. El por qué alegan falta de recursos, el por qué efectivamente faltan recursos, pero no hay voluntad política para conseguírselos tampoco. Es que, bueno, ustedes mencionan esto, es un conjunto de instituciones que en realidad no es solamente el INAMU como mucha gente podría pensarlo. Esto involucra a muchas otras áreas, incluso, bueno, del Estado, pero evaluando lo que hemos tenido históricamente, nunca ha habido una política articulada entre todos estos actores que deberían accionar o que deberían influir en cómo podamos ir avanzando primero a la concientización para luego también prevenir, porque si no sabemos y ni siquiera estamos conscientes de qué es, cómo la vivimos, e incluso nosotras como mujeres, lo decía al inicio, o sea, no solamente esperar a tener que pasar por atravesar una relación compleja para darnos cuenta qué es la violencia de género, ¿cómo podemos evaluar esa articulación o desarticulación que ha habido? Bueno, es que esa desarticulación es profunda. Han habido esfuerzos, han habido cuestiones programáticas de informes que saca
El INAMU, sobre todo, que son dos, que es el PIEC y también el PLANOVE, que tiene que ver precisamente con la planificación estatal de la violencia, pero son cuestiones que se quedan mucho en papel. Entonces, y además usted puede tener una normativa bien, usted puede tener incluso los recursos, pero si no existe una voluntad política de accionar, no va a pasar. Porque, digamos, hay algunas personas súper valiosas que están muy comprometidas, que con propios recursos van y se pagan maestrías, se pagan cursos, se pasan capacitando, pero son esfuerzos aislados, y son esfuerzos que incluso pueden minarle a usted un nombramiento. O pueden hacer que usted tenga que renunciar para poderse estudiar, o que pueda tener que sacar vacaciones para llevar un curso, lo cual es absurdo. Pero, por ejemplo, en el Poder Judicial entran por ahí de las 32,000 denuncias de violencia al año, solo en vía penal. Y son cerca de las 80,000 que entran por violencia doméstica. Entonces, digamos, ahora que se ha hablado un poco de la prevención también, es que la violencia doméstica, usted tiene 10 incumplimientos y el tipo sigue afuera. Entonces también una llega y les dice, vaya y denuncie, pero el Estado no acciona después. Claro, y esto inevitablemente manda ese mensaje que aunque vayamos, y bueno, es que también aquí hay algo interesante e importante a tomar en consideración, que la mujer del paso de ir a denunciar no es sencillo. Para nada. O sea, hay todo un proceso, hay un temor. Yo quiero hablar de eso, que justamente para mí uno de los problemas más grandes que tenemos es que la gente asume que si una sufre una violencia la puede ir a denunciar y ya. Exacto. Como si fuera facilísimo, como si no tuviéramos prejuicios, estigmas, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez que hablamos de pensiones, nos dicen estas pensiones terribles, ¿verdad? Que son unos números. Si ustedes van al Observatorio de Género, por ejemplo, vamos a tener claro que la gran mayoría de las pensiones no van más allá de los 200,000 colones. La gran mayoría se queda en menos de 100,000. Y esas que nos dicen que son millonarios son 500 de un total prácticamente de 200 y pico mil, más de 200. O sea, entonces tenemos una mujer que muchas veces es dependiente económicamente de su agresor, porque hablemos de algo, los agresores suelen ser los hombres que amamos, no es un extraño, no es alguien que no conocemos, es el marido, el exnovio, el compañero de trabajo de repente, ¿verdad? Que nos está acosando, porque siempre, digamos, terminamos en femicidio, pero es que tenemos que hablar de todo el espectro de la violencia, acoso callejero, hostigamiento laboral, violencia sexual incluso por parte de la pareja, y ya el femicidio es una cola, o sea, ya se la acabó, ¿verdad? Entonces, si hablamos nada más de femicidio, claro, no vamos a poder dar una verdadera respuesta estatal, porque tenemos que entonces pensar por ejemplo, todo lo que es educación formal e informal, pensar, como dice Amanda, es vital. Necesitamos recursos, porque uno invierte lo que le importa, pero luego viene la otra, la voluntad política, porque la plata no es suficiente, los recursos no son suficientes, si no tenemos además un acompañamiento técnico y una voluntad política que realmente pueda implementar. Y aquí tal vez se lo dejo a Amanda para ver qué piensa, pero yo creo que la normativa en Costa Rica no está tan mal. No digo que es la mejor, pero digamos que ahí hay muchos casos que resolver, ¿verdad? Por ejemplo, en relación a la protección, las familias sobrevivientes de femicidio y las mujeres sobrevivientes de femicidio, realmente está en el tema de implementación, porque la implementación es ciertamente el Poder Judicial, pero también toda esa institucionalidad, y ahí es donde está fallando, porque están los sesgos, está esto de que las mujeres se aprovechen, ya tenemos muchos derechos, ahora quieren más bien privilegios, ¿verdad? Entonces, realmente, si no nos vamos a ese punto fino de cambio cultural, y que también venga acompañado de acciones estatales, incluyendo acceso a la justicia, pues estamos mal. Y nada más, se lo voy a dejar a Amanda, que es la penalista aquí, yo soy solo especialista en derechos humanos y género, pero por ejemplo, todo el tema de la solicitud de medidas y el proceso como tal
es terriblemente engorroso y las mujeres ni siquiera pueden tener acompañamiento gratuito, ¿verdad? Porque en estos momentos no se da. Ahora, yo sé que hay acompañamiento, por ejemplo, de la Delegación de la Mujer del INAMU, está en la Oficina de Protección a la Víctima, pero hay un tema de representación que se ha venido denunciando, ¿verdad? Y que no se resuelve. Así que me encantaría que Amanda comente sobre eso. Entremos a la parte judicial. Bueno, pero sí, como dice Lari, o sea, por ejemplo, usted llama a la policía y el policía es un machista el que la atiende a usted y entonces le dice, déjelo que le grite. Y una, pero no va a hacer nada. Eso le pasó a una clienta mía ayer, por ejemplo. Entonces, y sobre todo si hay vulnerabilidades adicionales, ¿verdad? Porque, pues, yo trabajo en lo privado. En lo privado una usualmente tiene, digamos, la plata no implica que usted no vaya a ser violentado. O sea, su nivel de estudio, su nivel socioeconómico, su círculo, o sea, nada de eso elimina que en todos los estratos sociales hay violencia. El cómo se gestiona esa violencia es lo que cambia. Porque, por ejemplo, una persona de clase media alta, por ejemplo, para Río, puede pagar una persona abogada especialista, por ejemplo. Entonces, pero como yo también estuve muchísimos años en lo público, una ve la diferencia. Entonces, si bien pueden haber personas funcionarias súper comprometidas otra vez, también hay muchos que no. O sea, yo he tenido clientes o usuarios que les han dicho, una historia más de borrachera cuando llega a denunciar una violación. Entonces, después de ese estigma terrible que explicaba Larisa, por ejemplo, usted asumir que fue víctima, que es fuertísimo. Porque usted misma y la gente alrededor y sobre todo el agresor le pasa diciendo que no, que usted es la loca exagerada. Después, la culpa que viene con eso. La culpa de decir, pucha, cómo yo fui tan tonta, cómo yo hice tal cosa, cómo yo permití tal, pero en realidad usted no fue ni tonta ni culpable de nada. O sea, es la otra persona que tiene la responsabilidad de no tratarla así, ¿verdad? Y también esas circunstancias materiales que dice Larisa, el hecho de, si usted llega y tiene tiene 3 chiquitos y usted en el acuerdo al inicio se quedó trabajando desde la casa o tiene ingresos mucho más bajos y tal, y usted sabe que no puede sostenerse sola, digamos, con los niños en ese momento, mientras usted saca la pensión y mientras todo se dura su rato, y más ahora con el Código Procesal de Familia nuevo que empezó ahora en octubre, el 1 de noviembre, en donde antes duraban 3 días si acaso en la pensión y ahora están durando 22 días, un mes o más. Entonces, y mientras tanto, a ver usted qué hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted llega, tiene esa cuestión súper estigmatizante de ir a denunciar, en donde puede ser que usted ni siquiera le cuenta a su círculo cercano porque le da vergüenza. O sea, la gente tiene la idea de que si una va y denuncia, tenés una medallita, un brillo, te dan un premio, yo no sé. En realidad es fuertísimo. Entonces vos llegás, vas a una fiscalía, porque ahí es donde usualmente van las mujeres, y ahí no tenés un espacio privado para contar las cosas más atroces que te pudieron haber hecho. Llegar y contar, por ejemplo, una violencia sexual de quien fue tu pareja durante 10 años y contar N cantidad de eventos. ¿En qué momento lo vas a hacer vos cuando está un piso entero de gente ahí? O violencia doméstica, que a veces las toman incluso en el escritorio donde atienden el público. Entonces, lo malo de todo esto, además, siempre va a haber algún grado de revictimización, lamentablemente, porque se va a tener que contarlo, pero las hacen contarlo un montón de veces con gente que no necesariamente sabe. Incluso, por ejemplo, las fiscalías de género no tienen ningún requisito adicional más que ser abogados. O sea, nada, absolutamente nada. No hay una especialización, por ejemplo, en género. No. O sea, no es parte de, y pueden o no tenerlo. Bueno, en Costa Rica no existe una especialización en derecho y género, por ejemplo, pero, o sea, más allá de eso, no hay ni siquiera una formación por parte del Poder Judicial. Y también, cuando uno habla con las jefas de esa fiscalía, lo que dicen es que la rotación de personal es tan grande que usted capacita y se va. Entonces, por las malas condiciones de trabajo público que hay en ese momento. Pero después usted llega y usted tiene que convencer a la fiscalía de que sí le pasó. Y la fiscalía no la fiscalía no la representa a una como víctima. La fiscalía representa el poder de castigo del Estado. La persona que usted llega y denuncia, que es el imputado, sí tiene una representación pública, que es la defensa pública, que usualmente es de muy alta calidad. Y que sí tiene gente que solo hace lleva el proceso
durante todo el rato. En cambio, en la fiscalía uno le toma la denuncia, otro llega y va a la audiencia, otro va al juicio, si tuvo suerte que sean 3 y no más. Entonces después usted llega y, por ejemplo, una forma que podría evaluarse calidad es, por ejemplo, usted ve las denuncias de las fiscalías. Usualmente es un machote. Muy pocas veces yo he visto, digamos, de que lleguen y se sienten y le expliquen de verdad a la víctima, pero usted va asustado. Le explican en 5 minutos algo que hacemos maestrías enteras para entender. Y todo, y tras de eso le puede explicar a una persona que no es abogada incluso. Entonces es complicado que las personas sepan cuáles son sus derechos y usted no lo sabe, ¿cómo los va a pedir? ¿Cómo los va a exigir? Y después, por ejemplo, en esas denuncias no dice el machote en alguna que toda les quedó de cuándo inició y no se sabe cuándo terminó. O a veces vos ves y dice que duró media hora. Y ¿va a durar usted media hora contando 10 años de violencia? No tiene sentido. Entonces, o por ejemplo, ahora lo que decía Larry de quedarnos solo con el femicidio. En Costa Rica, digamos, el maltratar físicamente a una mujer en que tuvo una relación de pareja que tuvo una relación de pareja, se llama maltrato el delito. Tiene una pena baja, muy baja. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces califica la fiscalía de maltrato algo que fue una tentativa de femicidio. Usted llega y lee las denuncias y dice, es que me agarró del cuello, me pegó con la pared y me asusté muchísimo, creí que me iba a matar. Maltrato. Y todo por una pregunta que ellos usualmente consideran: ¿dejó de respirar o no? O sea, y no se las hacen ni siquiera. Entonces es complicado las malas entrevistas que traen al traste todo esto, digamos. O por ejemplo, dentro de las personas penalistas existe el estigma de que si usted va a juicio a defender un sexual, que yo no lo hago, por ejemplo, digamos, pero es una cuestión ya de mi ejercicio profesional, yo nada más defiendo víctimas, pero usted llega y va, y lo que le dicen, usted llega y siempre está el estigma de que si usted va a defender un delito sexual, por ejemplo, en juicio, va a perder. Eso no es cierto. Es terrible. O sea, porque usted llega, ya tuvo que convencer a la fiscalía, duró un gran rato. Si tuvo suerte, le hicieron el examen psicológico, que tiene una implicancia gigante en poder llegar a juicio. Y después de eso, bueno, y que se lo reprogramen, que no, que el imputado sepa su historia de vida desde que nació, cuando puede ser, no sé, por ejemplo, un acoso sexual, digamos, un tocamiento en la calle rápido, digamos, en donde no hubo una relación, y vas a ver toda su existencia, con la cantidad de personas que se fueron del Poder Judicial, que son psicólogos y psicólogas forenses, y puede ser que ni siquiera salga bien porque no se formularon bien las preguntas. Amanda, yo creo que estás tocando muchos puntos importantes, ¿verdad? Y que es parte de una pregunta tan sencilla que nos hicimos o que se hace estereotipadamente de ¿por qué no denuncian? ¿Verdad? ¿Por qué sí vivió tanto tiempo? ¿Por qué entonces hasta ahora? ¿Por qué? Y es, bueno, parte de entender cómo estamos organizados como Estado, como sociedad, como sistema judicial, y que muchas veces simplemente no lo vemos, no lo entendemos o no nos interesamos por analizarlo, por entenderlo más. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero bueno, es parte del tema que queremos retomar después de la pausa y muchos puntos que todavía nos quedan por abordar. Ya casi regresamos. En Contexto por Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Estamos de regreso hoy, 25 de noviembre, hablando sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos acompaña en cabina Amanda Segura, abogada penalista experta en violencia de género, y vía Zoom Larisa Arroyo, abogada experta en derechos humanos, igualdad e inclusión. Planteábamos un poco antes de hacer esta breve pausa comercial cómo está reaccionando y cómo está funcionando nuestro sistema judicial. Hay falta de preparación, hay mucho desconocimiento, es parte de lo que nos comentaba Amanda antes de ir al corte. Hay todavía mucho desconocimiento, efectivamente. ¿Cómo podemos ver y cómo podemos analizar la respuesta que hemos tenido? Y no nos vayamos tan lejos. Hablemos de los casos que hemos tenido este año, que pueden estar muy frescos en la memoria, que la gente los tiene todavía ahí. ¿Cómo ha sido esa respuesta? ¿Qué
errores estamos cometiendo y qué podría implementarse para que esto no suceda de esta manera. Vamos a ver, hay una investigación reciente que se hizo, si mal no recuerdo, con Naciones Unidas y la Red Feminista contra la Violencia. Esa la redactaron Mónica Sancho y Rosemary Madden. Entonces, ellas evaluaron los últimos femicidios, una cantidad importante de expedientes de femicidio, y se dieron cuenta de que muchas cosas era que el Estado no accionó en su momento, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo, y algo que es muy importante es, no estoy diciendo que no vayan y denuncien. La denuncia es muy importante. Y más bien, entre más personas lo vayamos empujando, el sistema va a cambiar porque tiene que cambiar. Digamos, no puede quedarse... Bueno, ha cambiado, incluso, digamos. Entonces, a los inicios del 2000, por ejemplo, no había... Bueno, creo que de los 90 o del 2000, no había violación en la pareja, por ejemplo. Entonces, el sistema va cambiando. Incluso usted ve que hay algunas personas juezas que una dice, sabe mucho, y otras que no, pero digamos, el filtro primero es la fiscalía. Entonces, si esa fiscalía no sabe, o te trata mal y te pregunta eso, o te llega y vos tenés, no sé, una vecina, veamos lo comunitario, porque en realidad los saberes estos usualmente es por la amiga, por la compañera, por la psicóloga, por alguien que usted se topó haciendo una fila, incluso. Entonces, esa persona podría decirte, sí, mira, vos no tenés la culpa, esto es violencia, no sé qué, y vos decís, bueno, pero también te puedes topar a otra que dice, ay, ni lo intente porque a mí me fue súper mal, o lo dejaron ahí botado, tal, o por ejemplo, a veces algunas fiscalías hacen un trámite que para mí es absolutamente incorrecto, que es ratificar la denuncia. Se puso la denuncia, no sé, hace 3 meses, y tenés que volver a decir sí. ¿Para qué? Digamos, entonces... Y esas son pérdidas de tiempo, incluso usualmente las mujeres son las que tienen las labores de cuidado, tanto de personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas menores de edad. Entonces usted le está sacando de ese entorno de ver quién cuida a la gente que ella cuida. La mete en un enrollo en el trabajo, en donde tiene que pedir un permiso, tiene que hacer algo. Entonces, para ir a un trámite innecesario. Entonces, todo eso va desincentivando las denuncias, o que le hagan usted esperar 1 año por una evaluación psicológica. O por ejemplo, lo que dicen algunas fiscales es, mira, no es necesario, no es indispensable. Sí, no es indispensable, pero cuando uno se pone a estudiar los expedientes, cambia totalmente. O por ejemplo, algo muy importante, que lo que hablábamos de política pública, existe el protocolo de las 72 horas. ¿Y eso qué significa? Un protocolo para que cuando hubo una violencia sexual en las últimas 72 horas, es decir, en los últimos 3 días, haya una respuesta interinstitucional y que todos vayan y aporten. Entonces, usted puede ser que vaya primero a la caja porque llegó a emergencias y hubo como alguna cuestión física muy violenta, a como pueden haber violaciones en donde no hay ninguna marca. Entonces después ahí le toman usted muestras, se llama a la policía, se llama a la fiscalía, se supone que la fiscalía llega y le toma la denuncia y tal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Usted hable con cualquier persona de salud, incluso que trabaje en emergencias, incluso gente que tiene alguna sensibilidad a temas de género, y casi nadie sabe que existe. Y ahí está la caja. Eso es culpa de la caja. Y de las universidades que no les enseñan eso porque es un protocolo viejo. Claro, la falta de comunicación o mecanismos que existen, pero al final de cuentas no sabemos cómo utilizarlos. Y si no sabemos cómo utilizarlos, pues tampoco los vamos los podemos pedir. A solicitar. Quería preguntarle, porque creo que hay un principio muy básico y del que pocos nos hablan, es el consentimiento. Porque aquí, y Larisa también ya si está incorporada vía telefónica a la conversación, yo voy a contar una historia muy particular. Yo, la primera clase o la primera vez que me hablaron del consentimiento, podría decir a mis 27 años. Y porque estamos hablando aquí de que también hubo un periodo de educación, algo que viene con una formación específica, y yo decía, porque esto, si es tan básico, si es tan sencillo, ¿por qué no nos lo comentan desde pequeñas? Porque es que de ahí siento yo que viene la base de muchas cosas. Claro. Larisa. Sí, vea, yo le voy a ver, tenemos que entender que el tema de violencia basada en género inicia desde niña, ¿verdad? Incluso la violencia sexual,
¿Cuántas historias conocemos de mujeres que viven violencia, que tienen que ir a trabajar, tienen que dejar sus niñas particularmente con otras personas para ellas poder ir a trabajar? Esas niñas viven violencia, algunas veces incluso hay un embarazo de por medio, eso significa mayores barreras para salir de la pobreza, y ahí seguimos en el ciclo, ¿verdad? O sea, entonces, yo nada más, porque algunas veces nos dicen, no, pero ¿por qué los otros también viven violencia? Les voy a dar nada más las estadísticas que tiene el Observatorio de Género del Poder Judicial en materia de delito sexual, ¿verdad? En mayores de edad tenemos 50 hombres que han sido, digamos, las víctimas, se habla de ofendidas, pero ¿verdad? Lo vamos a, para que la gente nos entienda, 50 víctimas y casi 500 mujeres en personas mayores de edad. Ahora, si vamos a personas menores de edad, tenemos 518 niños y 3.048 mujeres. Pero si nos vamos del otro lado para ver quiénes son los ofensores, los agresores o los imputados, que es el lenguaje que se utiliza, en el primer caso de mayores de edad son 488 hombres y solo 19 mujeres. Y en el caso de menores de edad o personas incapaces, que es el lenguaje que se utiliza, son hombres 2.650 y de mujeres solo 144. Entonces, si empezamos a hilar esto, por ejemplo, cuando nos dicen es que las mujeres lo que quieren es dar una panza y ya con eso hacen la vida. Menos de 500 pensiones en el país son de más de 1 millón de colones. Menos, ¿verdad? Y realmente el grueso de las pensiones son de menos de 100.000 colones. Son 119.000 y pico pensiones de menos de 100.000 colones. ¿Quién se mantiene con eso? Esta violencia patrimonial, ¿verdad?, también viene a contribuir a esa dependencia que tenemos de los hombres que amamos, de esos hombres que son los padres de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo separarnos si dependemos económicamente de la persona que nos agrede? Y además, si yo denuncio, voy a quedar, y lo dijo Amanda, como la incómoda, como la loca. Lo mismo pasa con acoso callejero, lo mismo pasa con hostigamiento sexual laboral en el lugar de estudio. Y yo le voy a decir algo: si a nosotros nos dicen que el amor lo puede todo, que hay que ser sacrificada, y eso es lo que hacemos, y resulta que tengo 1, 2, 3 compañeros que me han agredido, luego me dicen que la culpa es mía, pero en realidad la sociedad me está enseñando a que yo tengo que dejarme, ¿verdad? Entonces es como una contradicción, como que nos ponen el peso de la denuncia, pero no nos enseñan a ser dependientes, no nos enseñan educación para la sexualidad integral, en donde, como usted decía, el consentimiento es clave. Eso significa que yo no quiero, aunque esté en la cama, aunque sea en un motel, aunque sea lo que sea, aunque sea mi noche de boda, si yo no quiero, no es no. Pero no nos enseñan eso, ni en la televisión, ni en la cultura, ni en la música, y mucho menos en las escuelas o en el colegio. Entonces, este es el resultado. Los números que tenemos actualmente es el resultado de la falta de inversión, ¿verdad?, en cambiar esos roles y estereotipos de género. ¿Querés añadir algo? Porfa. Vamos a ver, es que los números que dice el área efectivamente son los que salen en el observatorio, y el observatorio con las uñas en realidad hace mucho trabajo, el Observatorio de Género del Poder Judicial, pero los datos nunca empatan. Entonces, digamos, existen directrices del Poder Judicial que usted tiene que poner el sexo de la persona que denuncia, el denunciado, todo, digamos, edades, condiciones socioeconómicas y demás, pero no las ponen. Y también a veces vos decís, ¿cómo le voy a yo reprochar eso si tiene una fila de 10, por ejemplo? Entonces es complicado, ¿verdad? Porque a veces hay errores que son por una mala formación o por una insensibilidad. Y también hay errores que son por la cantidad absurda de trabajo. O sea, usted tiene fiscales con 800 expedientes. O sea, ¿en qué momento? O sea, un cálculo muy al aire mío una vez que estaba haciendo una investigación era que usted tenía por expediente 8 horas.
Wow. Sí, o sea, ¿En qué momento? No da. O sea, usted ocupa varias horas para entrevistar a la señora, para explicarle, para que si vuelve, volverle a explicar, porque la gente se asusta y no tiene por qué tampoco entender el lenguaje técnico. Y después usted llega y tiene que ir a hacer la primera audiencia. Y si esa audiencia se cae por N cantidad de situaciones y después tiene que ir a juicio y todo, o sea, 8 horas es absurdo. Pero, por ejemplo, todos estos números no empatan. O sea, los porcentajes sí. O sea, en el mundo entero, en cualquier cultura del mundo, los porcentajes de agresores sexuales son cerca del 90-95% hombres, o incluso más. Pero aquí el dato es, por ejemplo, más de la mitad de expedientes no dice. No tenemos ese dato. Y si usted ve, ahora hay usted tiene, por ejemplo, en el Poder Judicial, que cualquier persona puede acceder a verlo, tiene el Observatorio de Género, que tiene datos bastante desactualizados, lamentablemente. Después tiene el Observatorio del Poder Judicial y después tiene datos de planificación. Ninguno pega con ninguno. Y son cosas que, por ejemplo, el Estado de la Justicia les ha señalado desde el primer informe. No lo cambie. Entonces, sacas plataformas nuevas, ¿para qué? Si ningún dato es fidedigno, ninguno pega. Y después revisar los informes que le tienen que mandar a los superiores, a Corte Plena y todo, tampoco pegan. Entonces, y no solo esto, Amanda, sino que los datos que yo di es de la gente que logra denunciar. Exacto. Luego nos queda todo lo demás por fuera. Y otra de las recomendaciones que se ha hecho que no han cumplido es poder desglosar los datos, ¿verdad?, con otras categorías. Por ejemplo, mujeres rurales, mujeres lesbianas bisexuales, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres migrantes. Entonces, efectivamente, Amanda tiene razón. Esa fotografía que yo les di, ¿verdad?, es el dato estatal, pero en realidad lo que vivimos las mujeres es todavía más atroz. Y yo quiero ser muy enfática. Yo, igual que Amanda, no le voy a decir nunca a nadie no denuncie. Pero yo misma, en los momentos en que he vivido algún tipo de violencia, incluyendo, por ejemplo, acoso callejero o acoso laboral o demás, lo he pensado 2 veces o más para interponer una denuncia, y muchas veces no lo he hecho. ¿Por qué? Porque sé que el sistema no me va a apañar, como se dice el piso. Entonces, ¿verdad? De nuevo, tal vez para no quedarnos solo como en la problemática, tenemos que pensar en nuevas formas de cómo atender esto. Y lo que sí yo les puedo decir es que los puntos violetas, por ejemplo, como una estrategia de solución mágica, no da, ¿verdad? No da, porque necesitamos un compromiso pleno del Estado con la convencionalidad, con toda la normativa de derechos humanos, y necesitamos también que el Estado trabaje con sociedad civil, ¿verdad?, para poder de alguna manera tener datos que no son los estatales, pero que no sean oficiales no significa que no sean reales, ¿verdad? O sea, tenemos, por ejemplo, las familias de sobrevivientes las familias sobrevivientes de femicidio, que son las que saben a cómo les atienden, cuáles son las barreras, qué es lo que ocurre con esos niños y niñas que, por ejemplo, van a quedar con un trauma de por vida y que necesitan atención en educación, en salud. Y que el Estado les ha incumplido la ley. Exactamente. Porque, digamos, hay una ley de víctimas de femicidio. Sí. Que no, o sea, ya hay votos de sala constitucional que dicen que no están cumpliendo. Entrando a y ya estos últimos 15 minutos, un poco menos, que nos quedan para ir finalizando, entremos hacia eso. Bueno, hemos hablado e identificado mucho de lo que está pasando, un poco hacia ese cambio de mentalidad, a esos cambios que tienen que venir como sociedad, como Estado, como personas, como mujeres, como hombres. En realidad, aquí involucramos a todos. ¿Cómo debería ser? ¿Por qué camino deberíamos tomar? Y si nos estamos direccionando hacia ahí. Y también creo que aquí hay un rol importante de los cambios generacionales, porque evidentemente, aunque todavía nos falte mucho, creo que hay una manera distinta de ver la violencia, de ver el sistema también patriarcal, del que hemos podido ponernos las gafas
y ver cosas o normalizar cosas que antes eran incuestionables, ahora sí podemos cuestionarlas un poco más. Pero también hay un backslash, o sea, también hay como una respuesta negativa. Porque, por ejemplo, eso que decía Larissa, por ejemplo, es que pega pan y se soluciona la vida, sí, porque claramente, bueno, son 200,000 pensiones, en esas 200,000 expedientes de pensión, dentro de eso puede haber unos 5, 10 beneficiarios, no sabemos. Y adicionalmente esos 100,000 pesos puede ser para 3 chiquitos, digamos, usted no paga ni siquiera un cuarto con eso. Este país es increíblemente caro. Entonces, y ese estigma sigue. Y digamos, o por ejemplo, eso que decías de cómo irlo haciendo. Sí. El Estado tiene que comunicar. El Estado, por ejemplo, en el MEP, no hay datos fidedignos, no hay datos accesibles. Bueno, y este gobierno solo que a través de Sala más o menos de vez en cuando brinda datos. Entonces, usted llega y, por ejemplo, habla con gente de orientación del MEP y dice: yo no sé si en tal escuela o en tal colegio dan educación para la afectividad y sexualidad, que fue toda una lucha gigante para que se aprobara. Entonces, puedes tener una persona que muchos, entiendo yo que son los profesores de ciencias que tienen que darlo, llegan y te dan clases de ciencias. No te hablan de esto, ni siquiera del aspecto biológico de la sexualidad y de la afectividad, porque es que, digamos, no es que les están enseñando a los chiquitos cómo tener sexo. O sea, le están diciendo cómo se relaciona de manera respetuosa a la gente. Nada más. Si es que dan la clase, a cómo pueden no darla, a cómo pueden darla con una cantidad de estereotipos y estigmas terribles. Entonces, digamos, eso es muy complejo. Y ni siquiera, o sea, por ejemplo, porque una persona de ciencias tiene que tener la formación, incluso, digamos. Sí, es complejo que lo hagan. Entonces, digamos, deberíamos empezar por ahí. Porque sobre todo así se previene y se detiene mucho el abuso sexual infantil. Que efectivamente, o sea, la mayoría, o sea, la violencia sexual inicia desde muy temprana edad. Después, que por ejemplo la caja se haga cargo y por lo menos le diga a su personal de emergencias que existe ese protocolo. O sea, es una barbaridad que no lo sepan. Sí, a estas alturas. Sí, y por ejemplo hay un proyecto de ley para hacerlo obligatorio, o sea, está bien y están pidiendo que se tomen estadísticas, pero ¿cómo va a ser posible que se ocupe una ley para que implementen una política pública que de por sí ya es obligatoria? Y después quieren que haya controles, pero que sean ad honorem, porque las mujeres tenemos que trabajar gratis. Y después, por ejemplo, en el Poder Judicial, cuando se llegue y denuncia, yo no voy a desincentivar nunca la denuncia. La cuestión es que ojalá usted tenga un grupo de apoyo, sea una persona, una amiga, la mamá, alguien, digamos, para que usted se pueda apoyar en medio de todo esto. Porque el Estado hoy falla en otra cosa gigante. Más allá de los tiempos de respuesta, del personal un personal especializado que se ha ido, bueno, eso lo dice el mismo director de la OIJ, lo dice la Fiscalía, lo dice todo el Poder Judicial, no lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Además de esos tiempos y todo, que el imputado tiene representación gratuita y de muy alta calidad usualmente. El Estado lo representa a la Fiscalía para castigar. ¿Y a una quién? Entonces, abandono. Exacto, entonces una no tiene ni la información ni puedes ir a pedirle. Por ejemplo, esos puntos violetas para mí es un proyecto absolutamente fallido, y fallido desde el inicio, porque a ver, a nivel nacional, bueno, yo estuve en ese puesto, habían como 4 abogados llevando los procesos. Y llaman aquí para hacer, a los que nos estén escuchando y no sepan qué es los puntos violeta, bueno, es una iniciativa del INAMU que pretende acercar a las mujeres a estos puntos que ellos han identificado para que denuncien, pero mucho lo que se ha cuestionado es que no se sabe que existen, dónde están. Vos lo buscas y no te sale en Google, digamos, y más allá de eso, es que vos no puedes poner la denuncia ahí. O sea, nada más te derivan. Entonces, realmente no dan mayor nada, digamos. O sea, vamos a ver, esa cantidad de recursos que les están pagando muchísimo más que le pagan a las personas de planta, y digamos el que le paga menos de todo el Estado a sus personas funcionarias, llega y usted, por ejemplo, que hayan 3, 4 abogadas, digamos, de las 4 que habíamos en San José, 3 renunciamos. Entonces, ahora no sé la verdad cuántas hay, pero pueden haber 80, que quedan pocas. Entonces, si usted no llega y no solo la asesora, sino que le lleva el proceso, el proceso queda renco. O sea, y vos sentís que no tenés apoyo, y la gente tiene la idea fijada de que la Fiscalía es el abogado de la víctima. Y no. Y no. Bueno,
Y ahí yo sí quisiera además señalar algo. A mí me parece que uno de los grandes fallos de este gobierno ha sido la incapacidad de coordinar con los movimientos feministas, porque aunque ahora la palabra feminista algunas veces es mal vista, realmente lo que estamos pidiendo es vivir libres de discriminación y de violencia. Lo que queremos es poder vivir con hombres a quienes no les vamos a temer, no nos van a matar, no nos van a agredir. ¿Cuál ha sido la respuesta? Que de hecho cada vez ha ido en aumento. Bueno, es por ejemplo ese movimiento en Corea, ¿verdad? De las 4B, que básicamente es no tener citas, no tener sexo, no tener niños o niñas y no casarse. ¿Por qué es la respuesta? Porque no hemos podido tener otra cosa. Y en realidad en Costa Rica está pasando lo mismo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los índices, digamos, de mujeres que quieren embarazarse, y eso es otro tema. O sea, que el embarazo sea realmente decidido, libre, querido, con todo lo que puede significar el cuidado de una criatura en el proyecto de vida, ¿verdad? O sea, al día de hoy, aunque por ejemplo el aborto en principio es permitido al uso terapéutico, si ustedes buscan el protocolo de aborto terapéutico, lo googlean en este momento, no está disponible. Y eso a mí lo que me indica es entonces, por ejemplo, que cómo vamos a poder ir a la caja del Seguro Social, ¿verdad?, a pedir un aborto terapéutico, como lo establece la ley, no otro más de la ley, ¿verdad?, que es para evitar un peligro para la vida o la salud, ¿verdad?, por ejemplo, de niños, de adolescentes, de mujeres con discapacidad, mujeres con unas situaciones que afectan su salud y su vida. ¿Cómo me van a decir a mí que la caja me va a asegurar el acceso a eso si el protocolo no está en línea? ¿Cómo se está dando entonces el personal de salud? Lo mismo pasa con el protocolo de las 72 horas para la atención a víctimas de violencia sexual, que incorpora la anticoncepción de emergencia, cuando ha habido una grave disputa sobre esto y hasta objeción de conciencia. Entonces, a ver, volvemos a lo mismo. Si pareciera que hablamos de una cosa y hablamos de otra y mezclamos todo, bueno, es que todo está entrelazado. Es eso, exactamente. En todos los ámbitos de las vidas de las mujeres hay discriminación, hay violencia, porque eso es estructural, está en todo lado, en todo el sistema lo vamos a encontrar. Entonces, realmente, digamos, la urgencia, sin duda alguna, ¿verdad?, es poner el dedo en todas las manifestaciones de las violencias y todas las causas de la violencia y la discriminación basada en género. No podemos trabajar únicamente femicidio, no podemos, por ejemplo, no tocamos nada hoy de violencia política, de violencia contra las mujeres en la política, pero, o sea, hasta el tema de la representación, una sola mujer presidenta, ¿a qué pueden aspirar las niñas? El lenguaje género inclusivo, cada vez que hablamos en masculino, es inclusivo de todas. O sea, si somos el 50%, ahora estaba, por cierto, en línea viendo un evento de la Defensoría de los Habitantes, y David Morera, que es el papá de una mujer que fue asesinada, tiene una voz increíble, ¿verdad? Sí. Y él lo que decía es, aquí estoy, ¿cuántos hombres estamos aquí? Si somos la mitad y somos los que usualmente somos los agresores, ¿cómo no estamos trabajando? Entonces yo sí quisiera cerrar, porque sé que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Sí. Apelando a que esto no lo tiene que trabajar únicamente las mujeres, lo tienen que asumir los hombres también, lo tiene que asumir el Estado, ¿verdad? Y el Estado tiene que trabajar de manera conjunta con la sociedad y particularmente con la sociedad civil organizada, ¿verdad? Por ejemplo, como los movimientos feministas. Esa es la única forma de salvarnos, porque el problema es que el sexismo, el machismo, la misoginia no afecta solo a las mujeres, nos afecta particularmente, pero no solo a las mujeres, a los hombres también. Entonces nos tenemos que unir, es la única forma de salir adelante. Amanda, para cerrar un minuto antes de irnos a corte comercial y finalizar la entrevista, una conclusión también añadiendo a esto que nos comenta Larisa. Gracias, sí, yo estoy de acuerdo con Larisa, eso es una responsabilidad de todos y de todas, o sea, las mujeres nos hemos organizado, nos hemos pensado, nos hemos reconstruido, pero el Estado tiene que hacerlo. Y los hombres tienen que organizarse a sí mismos. Y por ejemplo, a las mujeres no nos toca trabajar las masculinidades, se las tienen que cuestionar ellos.
E incluso son recomendaciones profesionales cuando se habla con personas sociólogas o psicólogas, digamos. Y también denuncie, nada más que trate de buscar la mayor cantidad de información posible, que alguna usted puede encontrar en línea y hay algunos recursos privados, si tiene la posibilidad de pagar a una persona abogada, páguela. Pero la gran mayoría no puede, y está bien. Pero trate de buscar información, que también parte de los movimientos feministas a veces hay información de este tipo para poderse guiar de mejor manera y tener la información para poder exigir sus derechos. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos en esta conversación. Muy bien. Nos quedan muchos temas todavía pendientes y nos dará para una segunda sesión, así que también las invitamos para luego en un futuro programa poder abarcar tal como esta la violencia política, que pues es algo que bien decía Larisa, vemos muy claro y es parte de ese cambio que tiene que venir como sociedad, como personas, como país y en el mundo en general. Así que muchas gracias a ambas por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. 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 Larisa Arroyo, abogada experta en derechos humanos, igualdad e inclusión, y Amanda Segura, abogada penalista experta en violencia de género. A las 11 de la mañana vamos a ir a una breve pausa, ya casi regresamos. Estamos de regreso y vamos a comentarles un poco del movimiento político de ciertas agrupaciones partidarias que tuvieron una convención el fin de semana. Es el caso del Partido Liberación Nacional, que se reunió en asamblea para definir quién va a ser el candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026. Sin embargo, durante este encuentro, el Partido Liberación Nacional dijo que va a haber una convención abierta en abril del 2025 para, como ha sido también tradicional de esta agrupación, para definir esta candidatura o quién nos va a representar. Nuestros compañeros de Desde Buena Mañana conversaron con Miguel Guillén, el secretario general del Partido Liberación Nacional, y esta es parte de la entrevista. Muy intenso, muchos meses de mucho trabajo, de mucho sacrificio, más de 2 años y medio de ir perfilando una idea distinta dentro de Liberación Nacional, y bueno, se comienzan a ver algunos frutos. Por supuesto no estoy completamente satisfecho, pero hay pasos importantes ya que vienen marcando la historia a lo interno del partido. Este fenómeno de este giro con relación a las figuras tradicionales o vitalicias, los expresidentes, se marcó por ahí de mediados de los años 80, cuando precisamente don Óscar Arias era el secretario general del partido, y las figuras dominantes, hegemónicas de aquel momento, eran los expresidentes Daniel Oduber y nada menos que don Pepe Figueres. Don Pepe quería volver a ser presidente de la República en las elecciones de 1986, se creó aquello que se conoció como la fórmula mágica, y don Daniel iba de vicepresidente. Esa era un poco la fórmula, por eso le llamaban la fórmula mágica, porque parecía invencible, y don Óscar planteó en aquel momento que eso no debería ser, que había que darle oportunidad a una nueva generación. Que había que renovar. Que había que hacer una renovación profunda. Y ahora, le aplicaron a él la fórmula. Bueno, pero distinto, porque me parece que don Óscar, con una gran madurez y una gran sabiduría que solo dan los años, y haber sido 2 veces presidente. 2 veces presidente, un hombre con una vida internacional muy profunda, muy activa, y me parece que don Óscar diseñó muy bien sus ciclos y sabía que en determinado momento él debía hacer una pausa, y lo hizo en 2016. Él anunció su salida, mantenía representación en el directorio político nacional, pero él no asistía, ¿verdad? Era una cosa más simbólica en el caso de él. Y él mismo anuncia que se va. Él mismo anunció en el 2016, y ahora yo hablé con los expresidentes y les hice ver la necesidad de un cambio y lo importante que era de que ellos pudieran darnos un espacio a nuevas generaciones para conducir. Y algunos se mostró como, no, es que yo me quiero quedar. Los expresidentes no. No. Los expresidentes no. El problema fue con los excandidatos. Los excandidatos sí. Ellos sí querían seguir ahí. Claro. Toño Álvarez y Johnny Araya sí querían seguir ahí, por supuesto. Ajá. Sí, con ellos sí hubo, bueno, al día de hoy, Toño Álvarez me persigue permanentemente, día y noche me vas atacando, y todo es a raíz de eso y de un comentario que ¿Pero es porque él quiere seguir siendo candidato de Liberación Nacional? No lo sé. Antonio Álvarez de Sánchez, de hecho, hay que decir el nombre completo.
vamos a ver, él lo ha intentado 3 veces en este siglo y me parece que esa idea no la abandona del todo, pero me parece que las circunstancias no le permiten, ¿verdad? Entonces se molesta y bueno, abre fuego, en este caso contra mí, pero bueno, es irrelevante. Toño Álvarez es completamente irrelevante. Aquí lo importante es que hemos venido dando un giro importante dentro del partido, planteando una nueva ruta, un nuevo horizonte. Y es irrelevante porque no tiene fuerza política, no la tiene. Y además, de Liberación no tiene fuerza. No tiene fuerza y además tiene un gran rechazo de la opinión popular, ¿verdad? Entonces, yo hice un comentario el otro día y le pregunté a él que por qué no nos había advertido al partido y a la fracción de que él tenía una propiedad en Gandoca Manzanillo. Era una propiedad completamente legal, producto de un negocio legal. Pero ¿por qué no nos advirtió en medio del escándalo con las propiedades de Gandoca Manzanillo? Y bueno, eso también le molestó. Pero era una pregunta lógica. Bueno, ¿por qué no nos cubrió la espalda en una situación tan delicada? Ahora, entendible, don Miguel, en efecto, que las viejas figuras que están dentro del partido, pues ya no representen. La pregunta que también se debe plantear usted y el partido como tal es, ¿pero con quién? ¿Con quién renovamos? ¿Con quién cambiamos? Bueno, vamos a ver. Figuras que estén resultando del partido, desde el alma del partido, que no se ven. Vamos a ver. Es como un equipo de fútbol. Usted tiene una plantilla de jugadores, y lo vemos con la selección recientemente. Había una serie de jugadores que dieron muchos frutos, grandes victorias, nos acordamos del Mundial de Brasil y toda esa generación que estaba ahí. Bueno, hubo que hacer un cambio, porque ya esas figuras, ¿verdad? Y ahora se genera una expectativa. Bueno, ¿van a ganar el campeonato mundial o no lo van a ganar? ¿Van a ganar la CONCACAF o no la van a ganar? Bueno, me desvía mucho. Es un proceso. Se me desvía mucho el fútbol porque es un proceso, pero es un proceso. Y digo, porque eso son cosas como comparativas, metáforas que le ayudan a la gente a comprender en el punto en el que estamos. Entonces, aprovechando su metáfora, y perdón que me atraviese aquí, si usted está hablando de procesos y está comparando con fútbol, está proyectando a alguien no para el 26, lo está proyectando para el 30. Mire, un partido político no puede ser inmediatista, y ese es un gran problema que tenemos en América Latina. Vemos las cosas con una gran inmediatez y una gran simplificación, y esto es mucho más complejo. A mí me parece que aquí hay que ver el 26, hay que ver el 30, hay que ver el 34 y más allá. Un partido político, mucho de lo que nos pasa en el país es que dejamos de pensar el gran horizonte de país que queremos. Por ejemplo, no nos hemos planteado grandes metas para el 2050. Yo creo que deberíamos de hablar de eso. Cambio de la matriz eléctrica, por ejemplo. Cambio en la matriz productiva. Nosotros vemos que los implementos médicos están impulsando la economía, pero no pensamos en qué pasará si eso de pronto se afloja. Don Miguel, pero es que, a ver, eso está muy bien, pero lo que pasa es que todo partido político, dentro de su renovación, su primera intención es ganar unas presidenciales. Claro. Eso no se puede negar. Eso es el 2026 en lo inmediato. Exacto, eso es en lo inmediato. Pero ya. en la pregunta concreta de Ángelo tenía que decir, hay un horizonte. En el 2026, que es una tarea inmediata, estamos haciendo cambios que se han pospuesto durante décadas. Lo que hemos venido aquí asumiendo desde la Secretaría General, junto con otros compañeros y compañeras, por supuesto, porque esto no se puede hacer en solitario, es la tarea de poder ponernos al día. Por ejemplo, el estatuto tenía años de no tocarse, de no renovarse. Ahí hay cosas, inclusive notificaciones por fax, decían algunas disposiciones estatutarias. Bueno, todo eso había que cambiarlo un poco, renovarlo, desde esos detalles que son ínfimos y prácticamente anecdóticos, insignificantes. Y el correo era de Yahoo. El correo para notificaciones era de Yahoo. Cuestiones de ese tipo. Por ejemplo, pero hemos venido dando pasos muy importantes en temas que a la gente le importan, que es el nepotismo. Ustedes me han escuchado muchísimas veces desde que llegué, y eso en Liberación nadie lo había planteado nunca. El tema de heredar cargos políticos dentro del partido, es eso. Eso es una muy buena explicación. Apellidos que se repiten. Bueno, que el papá le hereda a la hija, que la hija le hereda al papá. Y eso es muy dentro de Liberación Nacional. No, en todos los partidos pasa. No, en todos los partidos. Eso es un tema cultural en América Latina. Ustedes ven ahora en Nicaragua la copresidencia entre Daniel Ortega y la esposa. Que se aprobó a propósito. Bueno, y además quieren, si mueren, heredarle el poder al hijo. Claro. Eso es América Latina. Ahora, el escenario, don Miguel, para ustedes es complicado en dos sentidos. Uno,
que los partidos políticos en general están en una decadencia, en credibilidad terrible. Todas las encuestas, los estudios muestran que todos los partidos políticos están en una terrible posición de opinión de la gente. Nadie los quiere. Y dos, Liberación Nacional, con todo lo que ha venido pasando con el partido, las hecatombes que ha tenido que soportar, el escenario hacia adelante no va a ser nada fácil para ustedes, quienes están liderando el partido. Fácil no es la tarea para Costa Rica en general. Todos los retos que tenemos son monumentales en todas las áreas, en educación, en lo social, en infraestructura. Y los partidos políticos no escapan de eso, porque además las redes sociales, las nuevas plataformas de comunicación, y esto es un fenómeno que se da en todos los países occidentales y de influencia occidental, y es que los partidos, todo el sistema de partidos políticos se ha debilitado porque los ciudadanos en alguna medida ya no quieren esa mediación. Los partidos políticos planteaban una mediación y esa interpretación que hacen los partidos políticos del interés de la ciudadanía se ha debilitado. Bueno, no vamos a entrar en tema profundo de esto porque es un gran tema, además muy importante, pero teniendo eso en cuenta, y usted dijo algo muy importante, don Henry, y es credibilidad. ¿Cómo se recupera la credibilidad? Y esa es mi gran tarea, porque aquí primero hay que hablar de corrupción, que es el gran virus, la gran bacteria que le ha hecho un daño a la política nacional y a todos los países en América Latina. La corrupción es un mal endémico que se ha implantado en nuestros países y no hemos podido erradicarlo de raíz. Bueno, en Liberación debemos de ser completamente intolerantes contra la corrupción, donde hay una duda justificada, ¿verdad? Porque también se malutiliza, se ha judicializado, por ejemplo, la política y muchas cosas. Para combatir al enemigo político se le acusa sin tener pruebas y sin tener una justificación. Entonces hay que atacar el nepotismo, la corrupción, hay que dar un nuevo marco ético-moral a la dinámica política. Claro. En Contexto, por Extra Radio. Parte de la conversación que tenían nuestros compañeros de Desde Buena Mañana con Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional, es parte de lo que se habló el fin de semana en esta reunión, en esta asamblea, para definir prioridades de cara a lo que viene también a la campaña electoral del 2026, y es parte de lo que ha estado diciendo también la agrupación de Liberación Nacional, de su idea de renovar caras, personas que siempre han estado en la parte representativa del partido, que han sido la cara, que han sido los que normalmente han tenido ese rol de liderazgo. Sin embargo, el Partido Liberación Nacional viene desde hace días de cara a estos cambios que vienen para la campaña, hablando sobre estas figuras que se tienen que hacer a un lado, que incluso han ya renunciado, figuras como Johnny Araya, figuras como Oscar Arias, Antonio Álvarez de Santi, que están diciendo que se harán a un lado para dar paso a caras nuevas, a dar paso también a nuevos liderazgos, y es lo que decía el secretario general del Partido Liberación Nacional, porque no solamente es el Partido Liberación Nacional, sino los partidos que están en escena y que han estado históricamente ahí. Está también el Partido Unidad Social Cristiana, que es parte también. Este partido tuvo también un encuentro el fin de semana y hablaban, por ejemplo, de la militancia, o una de las decisiones que tomó el Partido Unidad Social Cristiano es la militancia pide la salida de Juan Carlos Hidalgo, quien se ha posicionado también como uno de los posibles candidatos de cara a estas elecciones que vienen. Bueno, estas son dos de las actividades políticas que acontecieron el fin de semana. Ya van saliendo o van tomando decisiones de cara a esta contienda y de cara a lo que se viene ya próximamente. El próximo año estaremos ya entrando a esa campaña electoral y, por supuesto, estas agrupaciones ya están considerando las decisiones y los líderes o los candidatos que van a estar al mando de estas elecciones. A las 11:15 vamos a hacer un repaso por lo que está pasando a nivel internacional. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio.
Nos acercamos al corazón de las noticias mundiales para escuchar el Latido Global por Extra Radio. Bueno, vamos a nuestra sección internacional, lo que está aconteciendo, lo que pasó el fin de semana. Vamos a actualizarlos un poco y nos acompaña también aquí en cabina nuestro compañero Luis Freire. Y buenos días, Luis. Buenos días, Rita, y amigos Radio Escuchas. Bienvenidos a esta parte internacional. Me agarró un poco fuera de base, Rita. Sí. No, pero ya vamos a contarles y hacer el repaso. Bueno, vamos a empezar por un accidente que sucedió en Lituania. Un avión de carga sufrió un aparatoso accidente. Al menos una persona murió este lunes cuando un avión de carga de la compañía DHL que volaba de Alemania a Lituania se estrelló durante un aterrizaje de emergencia cerca del aeropuerto de Vilna, dijeron las autoridades lituanas y la compañía de transporte. El avión debía aterrizar en el aeropuerto de Vilna y se estrelló a pocos kilómetros de la terminal, dijo la prensa, el jefe de servicios de bomberos y rescate. Es parte de los sucesos del fin de semana. Una aeronave que prestaba servicio a la compañía DHL salía de Leipzig, de Alemania, hacia Lituania. Me parece que era para una compañía llamada Swift Air, si no me equivoco, y donde falleció en efecto el piloto. Lo impresionante aquí es que se estrelló con una serie de apartamentos donde en ese momento había 13 personas dentro del inmueble y por suerte ninguna de esas salió heridas, pudieron abandonar, pero sí, en efecto el piloto de la aeronave falleció en este accidente. Sí, muy lamentable. Y Luis, cada vez que ocurre un accidente aéreo, ¿verdad? Y aunque se ha dicho que el porcentaje realmente es muy bajo si lo comparásemos con todos los vuelos que se están llevando a cabo y que pues no tiene ninguna falla técnica o ningún problema de emergencia, creo que siempre es algo que nos pone muy alerta y de alguna manera nos asusta. Sí, y en el caso, digamos, de la fabricante Boeing, que en los últimos años tal vez ha estado se ha visto en diferentes tipos de incidentes de este tipo y en otros también por los modelos de aviones que han venido fabricando, pues sí, es lamentable. Y es cierto lo que menciona Rita, siempre lo tiene, yo creo que uno muy presente cuando viaja, ¿verdad? Que dicen que es la manera más segura de viajar, pero bueno, este tipo de accidentes lamentablemente llegan a suceder. Rita, tuvimos ayer una segunda ronda electoral en Uruguay con el triunfo y el regreso al poder del partido Frente Amplio. Una vez más. Vuelve la izquierda. La izquierda uruguaya que vamos a ver cómo se interrelaciona con esas otras izquierdas en Sudamérica, digámoslo también en el resto del continente, pero principalmente en Sudamérica, con una izquierda renovada, tal vez como la línea de Gabriel Boric en Chile, ¿verdad? No estamos hablando como el caso de lo que vive Venezuela, pero una jornada electoral. Yo tuve la oportunidad de estar siguiendo en la noche todos los resultados y las transmisiones que ahora, por dicha, por medio de las redes sociales o de internet, en el caso de YouTube, podemos ver los canales internacionales totalmente en directo. Me gustó ver mucho la fiesta democrática que se vive y el respeto con el que el candidato Álvaro Delgado, si no me equivoco, el candidato perdedor, acepta su derrota y felicita al ganador, y lo hace de una manera en la que llama a la unidad, y eso refleja uno de los características que tiene la política uruguaya, que lo ubican en una democracia plena en el mundo, una de las pocas democracias plenas, la única de Sudamérica. Y hoy tuvimos la oportunidad de conversar con
Federico Sierra, gerente de Telemundo Canal 12 Informativo Uruguay, y nos hablaba un poco de dónde está el secreto. Le consultaba a nuestra compañera Sheila Paniagua dónde está el secreto para que Uruguay tenga durante muchos años esa condición de democracia plena, y él precisamente nos decía que tiene Uruguay partidos políticos muy fuertes, y es algo que en el resto de nuestros países, a pesar de que nosotros también tenemos una buena condición en términos de la democracia, pues estamos también careciendo de eso, y el resto de América y el resto del mundo tal vez no sea diferente. Partidos políticos decaídos en nuestras democracias, y bueno, ya conocemos bien el término de los partidos taxi, ¿verdad? Y bueno, quería traerlo a este momento para hacer tal vez un vistazo y un análisis a lo que es el caso de Uruguay, que ha presentado buenos índices en términos de la democracia. Y bueno, ayer quienes pudieron tal vez observar o han leído un poco, pues el saludo que le hace el candidato Álvaro Delgado a Yamundo Orsi, que fue el ganador de este balotaje. Esta era la segunda ronda. Y bueno, y la fiesta que se dio en Uruguay, que se vio un poco empañada por la lluvia, pero creo que es algo que podríamos rescatar y voltear la mirada un poco a esa democracia que nos acompaña también en Sudamérica. Sí, es que es parte, ¿verdad? Chile, por ejemplo, Uruguay, Costa Rica, también nosotros. Canadá también está por ahí en el índice del 2023. Somos parte de esas democracias de la región, podríamos decirlo así. Algunos, ¿verdad?, con sus sistemas complejos y polémicos, regímenes dictatoriales, como ya usted bien lo mencionaba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Sin embargo, es importante por esto, porque nos da un poco o nos dibuja en términos de democracia lo que está sucediendo, ¿verdad? Y no solamente, pues a veces nos enfrascamos mucho en nuestra realidad centroamericana, si pudiéramos decirlo así, ver hacia el sur del continente y ver este tipo, ¿verdad?, de prácticas democráticas que se mantienen. En el caso de Uruguay, Luis, ya como usted lo comentaba, el candidato Yamundo Orsi, de 57 años, es el virtual ganador de la segunda ronda electoral de Uruguay. El candidato versus el candidato oficialista, el veterinario de 55 años, Álvaro Delgado. Bueno, fueron parte de los resultados que se daban a conocer el fin de semana. Sí, Álvaro Delgado, que era la propuesta del oficialismo, del saliente Luis Lacalle Pou, que es curioso que se haya dado este resultado en el balotaje, puesto que Lacalle Pou tiene un muy buen índice de aprobación por el que está saliendo su gobierno, pero bueno, esto es lo que eligió el pueblo uruguayo. También, ya para finalizar con este tema, un dato importantísimo: 89.6% de la participación del pueblo. O sea, estamos hablando de cerca del 90%, un abstencionismo tal vez de poquito más del 10%, el 10%. Esos son números bastante importantes, de envidia, claro, y que al final se transforma en un respaldo y una legitimidad del proceso y del ganador también, en este caso de Yamundo Orsi. En realidad, esto de la participación política, y que es un tema que ahí sí nosotros, Luis, hemos dejado un poco de lado, ¿verdad? Que más bien la participación ha sido un tema que incluso ha disminuido en momentos, es el involucramiento también y la conciencia de la ciudadanía de la importancia de lo que está haciendo, ¿verdad? De ir a tomar decisiones y, en el caso de ellos, saber que tienen la posibilidad, porque es mucho de lo que se habla en los regímenes autoritarios, que a veces lo normalicemos, el ir a escoger o el ir a votar, o pues estar pendiente de todo lo que está sucediendo en la parte política, y de como ciudadanía o como sociedad estar ahí presentes. Sí, tener claro que
el involucramiento y la responsabilidad no solo cada 4 años, o que a veces ni cada 4 años la cumplimos, ¿verdad? Hay que estar ahí, hay que cuidar la democracia. Sí, es, bueno, algo bueno que podemos extraer rescatar del caso uruguayo. Vamos a contarles también que Panamá será la sede en 2028 de la COP13. Panamá fue seleccionada como anfitriona de la 30ª Conferencia de las Partes COP13 de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, que se celebrará en junio del 2028, según informa la fuente oficial. Esta COP13 reunirá, bueno, a pesar de que falta todavía bastantes años, es importante porque reunirá a representantes de los 16 países miembros del convenio y de las agencias ambientales, pesqueras y relaciones exteriores, académicos, bueno, una cantidad de personas importantes para tomar decisiones. Este encuentro se analizarán soluciones a problemas como la captura incidencial en actividades pesqueras, impacto del cambio climático, la contaminación lumínica y el consumo ilegal de huevos y carne de tortuga. Parte de la noticia que recibieron entonces el país vecino sobre ser el anfitrión de esta COP13 en el 2028. Vámonos a Estados Unidos porque Mike Waltz, futuro asesor de seguridad de la Casa Blanca, indicó que se reunirá con el actual presidente de los Estados Unidos para buscar una solución al problema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Uno de los temas que en campaña, durante toda la campaña y previo a la campaña, Donald Trump dijo que iba a resolver muy rápidamente, recién llegado a la Casa Blanca, si no es que antes, esta guerra de las naciones europeas que se acerca a su 3er año, que recién cumplió ya más de 1000 días. El presidente Trump ha sido muy claro sobre la necesidad de poner fin a este conflicto. Lo que se tiene que discutir es quién va a estar alrededor de la mesa, si es un acuerdo, un armisticio como consiguió con ambas partes, que consiga que ambas partes se sienten alrededor de esta mesa de negociación. Es lo que va a trabajar desde ya el futuro asesor de seguridad de la Casa Blanca. Es que parte de lo que ha venido, ¿verdad? Una vez ya se supo los resultados de esta elección, es un poco anticipando también las personas, incluso Luis, lo hemos analizado aquí, ¿verdad? Estos nombramientos que pueden representar ciertas posiciones o pueden hacer incluso un panorama de lo que podrían ser estos 4 años. Y a nivel internacional, que por supuesto es muy importante las decisiones que vaya a tomar Estados Unidos. Sí. Y bueno, ya para finalizar esta sección de noticias internacionales, aquí añadimos una pregunta que viene como parte de esta nota, que incluso la pueden encontrar aquí en nuestra plataforma digital de Grupo Extra, cómo las mujeres afganas emprenden bajo el régimen talibán. Es parte de la represión que ha habido de este régimen, y es que después de 8 meses de la caída de Kabul en agosto del 2021, se invirtió dinero. Por ejemplo, una de las afganas cuenta la historia que había ganado dinero dando clases de costura para abrir un taller. Sin embargo, hoy en día se ha dificultado mucho, y según los datos que da la ONU, la tasa de empleo de las mujeres en este país, en el sector público, pasó de 26% a 0%. Así de complejo sigue siendo el avance de este régimen. Y después, bueno, otro de los casos que se cuentan acá en la nota, la quincena de tejedores que trabajan para ella dice que perdieron el empleo. Una de las personas que contaba cómo había emprendido, todas las personas pierden el empleo, se les priva de estudiar conforme a la prohibición de estudiar después de los 12 años establecidos por los talibanes. Hay que recordar un régimen talibán que hasta prohíbe que se escuche la voz de la mujer, ¿verdad? Ese sonido de una voz femenina, pues resulta que de ahí también es prohibido. Y bueno, una vez que Estados Unidos abandonó Afganistán, pues las mujeres volvieron a lo que era antes. No pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden hablar ahora prácticamente, no pueden conducir.
O sea, es que no se puede hacer nada, no hay libertad. Y solamente en el caso de las mujeres, ¿verdad? Hay prohibiciones muy específicas, y justo hoy, Luis, que se está celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es complicado porque estamos hablando de un país con un régimen complejo, y si bien es cierto, hay cierta soberanía de la que hablan a nivel internacional con el derecho, pero sí que hay muchas organizaciones que se han manifestado en contra, con poco éxito de poder influir o hacer algo respecto a estas prohibiciones para las mujeres por parte de talibanes. Sí, en el caso de Afganistán creo que es lamentablemente un esfuerzo inútil de cualquier organización, incluyendo Naciones Unidas, de querer cambiar esta realidad. Sí, es complejo. Vamos a seguir dando seguimiento a y todo lo que esté aconteciendo a nivel internacional. Aprovechamos aquí también la cuña, Luis, para invitarlos al programa de todos los días también a través de Canal 42. Lunes a viernes, 8:30 de la mañana, nuestro panorama global, noticiero enfocado sobre todo en la parte internacional, para dar ese análisis y esa profundidad que a veces pues pasamos por alto, y que por dicha Rita también aquí nos pone un pequeño espacio, unos minutos para hablar, para traerles a todos ustedes esa noticia internacional que también pues de una u otra manera nos termina afectando. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en esta sección, y vamos a ir a un espacio comercial. Ya casi regresamos, ahora actualizándonos sobre lo que está pasando en el país a este momento. ¿Qué está pasando en el país hoy lunes 25 de noviembre? ¿Cómo está el pronóstico del tiempo? Por ejemplo, el Instituto Meteorológico Nacional informó que para inicios de esta semana, debido al empuje frío, estarían presentando o presentes los altos contenidos de humedad hacia el centro y el oeste del Mar Caribe. El Meteorológico Nacional dice que para la zona del Caribe Norte y partes de la zona norte, los vientos alisios arrastrarán la humedad desde la madrugada hacia el mediodía, además del periodo nocturno, con probabilidad de lluvias y aguaceros ocasionales. El Pacífico Central y Sur se pronostican aguaceros dispersos acompañados de tormenta para el periodo vespertino, y para el Valle Central tendría lluvia al este y chubascos al oeste, que es parte de lo que estamos viendo incluso aquí en Tibás, ¿verdad? Hay una lluvia ahorita a estas horas de la mañana, y es parte de lo que se va a presentar para el día de hoy, según lo pronostica el Meteorológico Nacional, debido a este empuje frío. Vamos a escuchar el reporte del Meteorológico Nacional en unos segundos y a analizar, bueno, lo que también parte de las temperaturas, que según el Meteorológico Nacional dice que la más baja sería en Cartago, con un mínimo de 15 grados y un máximo de 23 grados, mientras que la más alta sería en Punta Arenas, con un mínimo de 21 grados y un máximo de 32 grados. Luis, y es que lo que hemos estado viendo luego de haber tenido esta afectación tanto por la tormenta Sara, también por el huracán Rafael, que fue lo que vimos las últimas 2 semanas, el Meteorológico Nacional nos decía que ya entraban los vientos alisios. Fue un poco lo que vimos también el fin de semana, y hoy entramos justamente bajo esta influencia del empuje frío, pero vamos a escuchar lo que dice el meteorológico. Durante el lunes en específico se espera que los vientos alisios arrastren esta humedad, propiciando la presencia de lluvias y aguaceros localizados en sectores del Caribe Norte y la zona norte en específico, de manera aislada hacia el Caribe Sur. Esto en el periodo de la madrugada. Para el periodo vespertino serían los sectores del Pacífico Central y el Pacífico Sur, que experimentarían la presencia de aguaceros localizados acompañados de tormenta eléctrica. En el caso del Valle Central, presentaría lluvias al este con posibilidad de chubascos hacia sectores del oeste. En Contexto, por Extra Radio. Todavía no se puede guardar la sombrilla o el paraguas. No, pero ayer vi a mucha gente dándole la bienvenida a diciembre. No sé si a usted le pasó. En redes sociales vi muchos atardeceres, un día bastante distinto que hizo ayer, y ya vi muchos dándole bienvenida a ese diciembre, y hoy tenemos, al menos aquí donde estamos en Tibás, está full, está el aguacero. El aguacero está presente, así que yo no sé si todavía hay que retroceder esa bienvenida de diciembre
en este momento, pero bueno. Ya por lo menos está cerca, podríamos decirlo, o sea, tal vez en cuestión de unos días, semanas. Hay quienes empiezan a contar diciembre con el aguinaldo, no sé, ya no. Con el aguinaldo. Yo lo empiezo a contar con los atardeceres, pero que no engañe que todavía ayer yo todavía dije, todavía no, pero sí espero que ya por lo menos esta semana. Es un día bonito, eso sí, para ayer, para salir y todo, pero bueno, hablando de agua, y especialmente para los vecinos del cantón de San Rafael de Heredia, que se van a ver afectados por 2 cortes de agua programados para esta semana. La empresa de servicios públicos de Heredia realizará diversas obras en los tanques de la localidad. Según dio a conocer la institución, este martes 26 de noviembre se trabajará en la limpieza de la Ciénaga Sur, por lo que los habitantes de Concepción no tendrán acceso al líquido de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Para el día jueves, también el 28 de noviembre, dice que los afectados serán los vecinos de Los Ángeles y Río Segundo. Las labores de interconexión y lavado de planta mantendrán sin servicio de agua entre las 7 de la mañana y 2 de la tarde. Si tienen alguna duda, los abonados de la institución de servicios públicos de Heredia invitan a visitar la página web o llamar a la central telefónica para consultar si va a estar en las zonas afectadas, si no van a tener agua, pero lo mejor es que se preparen para afrontar pues esta afectación o este corte de agua que está pronosticando la empresa de servicios públicos de Heredia para mañana martes. O ya estoy cambiando la información, Luis. Que no lo tomen por mañana sorpresa. Martes, mañana martes 26. Martes, y el jueves. Y el jueves, sí. De 7 a 1 de la tarde para mañana martes, los vecinos del cantón de San Rafael de Heredia. Y seguimos hablando de agua, porque la expansión de la Ruta 27 dice que amenaza un proyecto gubernamental del parque de agua. Según reportamos o comunicamos hoy a través de Diario Extra, la expansión de la Ruta 27 que comunica la capital con el Pacífico podría amenazar el proyecto del parque de agua que el gobierno y la diputada oficialista Pilar Cisneros quieren realizar en el Parque Ambiental Lorne Ross en Santa Ana. El alcalde de este cantón josefino, Juan José Vargas, dijo a Diario Extra que las proyecciones de ampliación de dicha ruta pasan por el mencionado recinto ambiental, el cual los vecinos de la zona insisten en que se convierte en un centro de conservación. Es una cuestión, dice, según el alcalde de esta comunidad o de este cantón josefino, es una cuestión que ya está determinada por el Consejo Nacional de Concesiones, que es el que autoriza la ampliación, pero tiene más o menos 12 años de estar negociando a ver si les da la ampliación, y efectivamente si se le autoriza a Global Vía pasaría de 4 a 6 carriles, entonces se tendría que tomar una parte del parque. Esto ha generado, por supuesto, una serie de reacciones. La legisladora Pilar Cisneros ha defendido la construcción de este proyecto y especificó que una cosa no tiene relación con la otra. Cuando hicieron la Ruta 27, por ejemplo, dice que partieron el parque en 2, entonces si ahora le quitan otro pedazo, esto no afectaría al parque de agua, que solo requiere 5 o 6 hectáreas en total. Y para dar un poco de contexto, en 1976, Lorne Ross donó un terreno de 53 hectáreas con el fin de conservar el patrimonio natural y cultural para el uso y disfrute de los habitantes de Santa Ana. Y desde 1993 el sitio estuvo bajo administración de Fundaso, pero ahora el Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE, ha reclamado los terrenos. Y todavía también la Ruta 27 o la ampliación está en espera. El titular del MOP, Mauricio Batalla, dijo que las labores de ampliación de la Ruta 27 podrían postergarse porque no era una prioridad ante las emergencias provocadas por las lluvias. Bueno, es un tema que genera polémica, el tema del parque de agua. Lo hemos visto en la Asamblea Legislativa un poco cómo se ha discutido lo que va a llegar a ser este proyecto. Sí, que bueno, como bien sabemos, Luis, ya hablar de ampliación de carreteras es algo no muy sencillo de concretar. Nos va a llevar tiempo, nos lleva trámites burocráticos y permisos también cuando se habla
por ejemplo, en la 32 de expropiaciones ha sido parte de la polémica y de las dificultades para poder culminar este proyecto en el tiempo que se había planteado. Sí, el tema de la infraestructura en nuestro país siempre es así. A tener paciencia. A tener paciencia, es la mejor manera de decirlo, sí. Bien, continuamos con más información porque repartidores de plataformas tendrían un régimen diferenciado. Los repartidores de comida a domicilio que trabajan con ya muy conocidas plataformas en línea de entrega de alimentos, así como los choferes que dan servicio a través de estas aplicaciones de movilidad, serán clasificados por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en un régimen especial diferenciado, según comentó a Grupo Extra su director Mario Ramos. De acuerdo con el funcionario, en un futuro cercano se podrá plantear una modalidad diferente de registro para quienes se ganan la vida de esta manera, ya que son casi de subsistencia, afirmó en el programa radial Asiento Extra. Sí, es que también parte de las conversaciones que tenemos con las distintas personas, ya sea de gobierno o incluso ir un poco más allá con los temas, se planteaba esto, Luis, y es que sabemos que el auge de las plataformas, ¿verdad? Es una forma de trabajo, de ganarse la vida para muchos. Sin embargo, se cuestiona la informalidad, el pagar o no impuestos y así como muchos otros lo hacen, de qué manera deben contribuir. Y lo que dice, como bien Mario Ramos, es que la idea sería no eximirlos de un tributo del todo, sino inscribirlos en algún régimen especial que tengan que pagar algo que les permita formalizarse y cumplir con el deber constitucional de contribuir con las cargas del Estado, pero tal vez no con una carga tan alta como la que tienen que pagar otros. Esto es todo un debate, esto es toda una discusión. Sí, creo que en el camino de la formalización, aquí hay que partir de ser justos, ¿no? Si algunos pues pagan estas cargas y estos también reciben ganancias de esta manera, bueno, es parte de lo que se ha planteado. Incluso es un tema que sigue en el país sin resolverse cuando lo vemos en el caso de las plataformas, pero en el servicio de transporte de personas, ¿verdad? Que es parte de la polémica que ha ocurrido con los taxistas, los rojos y las plataformas de transporte, que pues no se ha logrado llegar todavía a una formalización, que es parte también de lo que se dice, que cuánto deben pagar, cuánto deben aportar, las cargas, por ejemplo, sociales, o el pagar un seguro, incluso para las personas que nos transportamos o que hayamos utilizado alguna vez un servicio de esta manera. Sí, este es un tema que está desde que llegaron estas plataformas digitales, sobre todo la de movilidad, que están tratando de ver cómo decir, tratando de es que voy a decir sin meter en regla, porque sí, pero para que también hagan su aporte, pero el aporte lo tienen que hacer todos también, ¿verdad? La compañía también tiene que dar ese pequeño aporte que también ha sido parte del tema de discusión a nivel nacional con la plataforma de transportes, pero definitivamente es todo un tema, sí, un tema complejo que toca muchas situaciones, porque también la Fuerza Roja se vio muy golpeada por este tipo de aparición de empresas de transporte, pero lo justo sería que todos paguemos un poquito de lo que nos corresponde. Sí, sin duda, bueno, parte de lo que se ha discutido en la Asamblea, en el Congreso, manifestaciones que hemos visto también por parte de las personas afectadas, y sin embargo aún sin llegar todavía a una forma de cómo debería abordarlo, y hemos visto incluso ejemplos de otros países cómo han logrado llegar a una formalización. Sin embargo, nosotros de momento, Luis, no tenemos un acuerdo en este sentido, y esta es una buena noticia. La que viene es una buena noticia para las mujeres, porque el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC,
El Instituto Tecnológico de Costa Rica realizó el sábado 23 de noviembre una charla a 235 mujeres con el objetivo de motivarlas para que estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como se les llama STEM, las carreras STEM. De acuerdo con los datos del Instituto Tecnológico Costarricense de Costa Rica, la matrícula de este tipo de carreras por parte de mujeres es inferior al 25% de todo el estudiantado. El año pasado, por ejemplo, la cifra aumentó a 38%, pero aún continúa estando por debajo de lo esperado. La invitación se extendió también a colegialas de todo el país, quienes participaron en el proceso de admisión para el próximo curso lectivo y que consiguieron ingresar para las carreras mencionadas en los 5 campus y centros académicos del TEC. Bueno, iniciativas como estas son acciones afirmativas que deberían implementarse, no solamente pues por parte de esta institución académica, sino por parte de otros entes para precisamente poder fomentar la participación de mujeres en carreras de ciencia, de tecnología e ir más allá de los estereotipos, que es parte también de los retos que tenemos como sociedad hoy en día, y abrir camino. Es una noticia muy importante. ¿Nunca le llamó la atención a usted una carrera de tecnología? Yo siempre supe que, y esto hablo en personal, porque sé que pues hay mujeres muy buenas con los números, pero yo personalmente, Luis, todo lo que tiene que ver con números, prefiero las letras. Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la gramática, me gusta mucho todo esto, pero los números, por ejemplo, no se me dan muy bien. Eso dicen normalmente los periodistas. Sí, exacto. Son buenos con los números. E independientemente, ¿verdad?, del género, yo creo que cada quien pues tiene una afinidad, y yo evidentemente, aunque bueno, hay muchas cosas de tecnología que vemos hoy en día, ¿verdad?, que no sé, porque en un futuro uno no puede complementar con la carrera. Sí, bueno, enhorabuena por estos esfuerzos del TEC, y que ojalá, creo que algo importante de esto es que se empiece desde muy pequeño, desde muy pequeñas las niñas a interesarse en este tipo, y no hay que esperar, tal vez como padres o educadores, a que la niña, en este caso que estamos hablando de mujeres, pues tenga esa curiosidad por la tecnología, por la ciencia, por las matemáticas, sino también pues hay que empujarlos un poquito a que se vayan también por ese lado. Y muchas de estas carreras, sobre todo tecnológicas, que van a ser las de, yo no sé si ya decir futuro o son las de ahora. Sí, es que ya lo estamos viendo. Pero sí, también para que en un futuro pues encuentre un trabajo de una manera más sencilla, un mejor trabajo también, probablemente uno muy bien remunerado con todo lo que es tecnología, ingenierías, matemáticas, programación, computación. Y entonces pues enhorabuena estos esfuerzos que hace el TEC. Sí, importante, y reconocer también estas acciones para avanzar en la inclusión y en la igualdad. Vámonos de nuevo a la política, porque este fin de semana la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana arrancó con señalamientos, reclamos, e incluso algunos militantes exigieron la salida de Juan Carlos Hidalgo, el presidente de esta agrupación rojiazul. El primero en realizar la solicitud fue el alcalde de Guatuso, Carlos Alberto Sequeira, quien dijo que Hidalgo ha instrumentalizado al PUSC, al Partido Unidad Social Cristiana, y además está dividiendo al partido. Lo secundó el diputado puntarenense Carlos Andrés Robles. Bueno, parte también de lo que se realizó, muy similar al encuentro que tuvo el Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Es un poco ya definiendo y perfilando. Iniciando, bueno, no voy a decir iniciando las campañas, pero en miras a prepararse para el 2026, otra vez elecciones nacionales, presidenciales y legislativas. Pues bueno, ese conjunto o esa amalgama de los partidos de cara a estas elecciones que ya están viendo. Yo tuve la oportunidad, me acuerdo, una de las primeras guardias que pude cubrir fue esta asamblea del PUS que dio con la presidencia de Juan Carlos Hidalgo en ese momento. Pues bueno, estamos hablando, si no me equivoco, ya pueden ser unos 2 años tal vez,
si no me falla la memoria, que ahora pues bueno, la situación está un poco complicada o dividida dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Y esto va a seguir, esto es apenas una, como podríamos decir, punta del iceberg que vamos a ver incluso el otro año cuando ya entremos más en este tiempo pre-campaña. Sí. También, bueno, por parte del Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que se está diciendo es que parte de la estrategia de ruta de salud digital, en 6 meses los carnets de manipulación de alimentos serán completamente virtuales, es decir, ya no va a tener usted que cargar este cartoncito impreso, sino que ahora simplemente usted puede consultarlo vía digital. Esta medida sería realidad ante una transferencia de datos entre la cartera y el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INAH. Con esta acción se busca alcanzar la meta de lograr mayor gobernanza digital. Este carnet es requerido para trabajar en cualquier área relacionada con la preparación, venta y entrega de alimentos. Entonces, todas esas personas que lo vayan a sacar en el futuro, el carnet de manipulación de alimentos, ya no tendrán que preocuparse, porque incluso es parte de los problemas que uno los pierde y después ya no sabe dónde está. Si usted tiene el acceso digital, bueno, sabe que mientras no pierda la contraseña va a poder ingresar, sí, y va a poder tener el documento. Y vamos a decirlo así, porque termina siendo un certificado, pues que le permite trabajo a muchas de las personas que están en el sector, digamos, de servicios de la alimentación, y es otro gran paso del INAH con respecto a todo lo que hace en la formación de ciudadanos y de costarricenses. Pues bueno, la parte de la alimentación, el carnet de alimentación que por dicha ya ahora va a ser digital, para que no se pierda, para que no se moje, para que no se rompa, para que no se le olvide, también. Que si se le olvida, por ejemplo, el celular, bueno, ya ahí no puede mostrarlo. Y bueno, para finalizar tenemos también una última noticia, porque las exportaciones de microchips crecen un 10% en octubre en el país. Exportación de bienes eléctricos y electrónicos crecieron un 10%. Desde diciembre del año pasado, este sector no alcanzaba el doble dígito. Entre los productos ubicados en este campo están los microchips y otros componentes para diversos equipos, según lo aseguró Laura López, la directora ejecutiva de la promotora de comercio exterior Procomer. Según indicó ella, uno de los componentes que explica este aumento es el de partes de máquinas impresoras, el cual tuvo un repunte en el 10º mes de 2024. También señaló que esta cifra representa el doble de la meta que se tenía cuando se creó el Plan Nacional de Desarrollo, donde se proponía un crecimiento del 5%. Uno de los mercados más importantes en ascenso es el de Sudamérica, debido al buen momento que viven las exportaciones de jarabes de frutas para bebidas. Bueno, una noticia también importante y encaminada justamente a este cambio, a esta modernización de los distintos sectores de exportación, y hablando de la tecnología, ¿verdad? Como hablábamos de estas acciones de ir involucrando también incluso más a las mujeres en la participación de estas carreras. Importante estos avances y este crecimiento que está teniendo nuestro país, Luis. Y ya con esto vamos concluyendo, porque ya pronto vienen nuestros compañeros de tiempo extra. ¿Algún cierre? ¿Quiere? No, más bien yo lo que iba era precisamente a invitarlos a que se quedaran aquí con Yavi, al maravilloso por ahí caminando en las oficinas de Grupo Extra. Entonces, para que se queden un poquito de deporte. Para que informen un poco también de lo que viene el fin de semana o lo que ha pasado. O lo que sucedió en la jornada de este fin de semana. Hay una polémica, yo no sigo mucho el fútbol, pero por ahí hay una polémica. Nos vamos ya, 11:58 de la mañana. Eso lo van a discutir nuestros compañeros de tiempo extra. Nosotros nos despedimos y los dejamos a ustedes en sintonía con ellos. En un mundo